no nos han proporcionado, perdón, se me acabó la batería, y de hecho he aprovechado para bajar un poco el aire acondicionado. Yo he visto hace poco no sé, a los típicos tuiteros quejarse de que el gobierno nos propone estar a 27 grados con la que está cayendo, etcétera, etcétera. Digo, pues sí, yo lo tengo a 26, a un grado de lo que les parece absurdo. ¿A qué temperatura la tienen ellos? A 19, pero he tenido que bajar porque esto desde luego es... pido perdón por la interrupción. Como digo, a pesar de todo el saber, o precisamente por eso, de José Amador de los Ríos y de don Marcelino Menéndez y Pelayo, hay que reconocer que no nos ofrecieron, no nos legaron un breviario, un manual de estudio, que empezando a leerlo y yendo de cabo a rabo, empezando por el principio y yendo al final, nos permita conocer la literatura española. Además, tiene la ventaja añadida de tener este tercer volumen con la literatura que no conocieron ni Amador de los Ríos ni Menéndez y Pelayo. Con lo cual, en dos volúmenes nos resume lo que dijeron Amador de los Ríos y Menéndez y Pelayo. Esto es un mérito didáctico enorme. Esto es, desde luego, explicar. De hecho, me gusta mucho en la biografía que aparece en la contraportada de esta literatura castellana, los grupos geográficos. Me gusta mucho cómo resume su biografía, porque usa precisamente la palabra explicar. Ángel Balbuena Prat nació en Barcelona, de cuya universidad ha sido catedrático de literatura española. También lo ha sido de las universidades de Murcia, de La Laguna y de Madrid. Ha explicado en las universidades, es que realmente es lo que hacía Ángel Balbuena Prat, explicar. Ha explicado en las universidades de Cambridge, Oxford, Edimburgo y en otras europeas y americanas como en las de los Estados Unidos y Brasil. Como crítico es la más destacada autoridad en su especialidad. Algunos de sus estudios han sido fundamentales por su profunda originalidad y erudición, como el que dedicó a los autos sacramentales de Calderón, tesis doctoral publicada en la Revue Hispanique, y después Premio Fastenrath de la Academia Española. Su fama como historiador de la literatura española es universal, así como su prestigio de conferenciante. Sus ediciones de los clásicos españoles, sus interpretaciones de la vida de los españoles del Siglo de Oro y sus análisis literarios, como el que dedicó a la picaresca, han cimentado sólidamente su autoridad. Bien, todos estos estudios, las monografías sobre Calderón, sobre la picaresca, evidentemente hemos de considerarlas ingeridas, insertas en esta magna historia, porque no solo ha resumido el saber de Menéndez y Pelayo y de su maestro Menéndez Pidal, sino su propio saber. Así que desde luego esto es un auténtico tesoro, del que sin embargo, al tratar de la obra de Balbuena Prat, sin embargo hay que reconocer que algo nos falta, porque concluye la contraportada. A esta extraordinaria labor ha de agregarse su creación literaria. Y es cierto que de esto ando falto en mi biblioteca, no tengo su obra de creación. Atenta a los vanguardismos de cada momento, como su poesía 2+4 o Dios sobre la muerte, o como sus adaptaciones teatrales calderonianas. Balbuena Prat es uno de los grandes humanistas de nuestro tiempo, no me cabe ninguna objeción a esta justísima sentencia. Es uno de los grandes humanistas de nuestro tiempo. En cuanto a su obra literaria, yo pensaba leer la biografía de Ángel Balbuena Prat, escrita por Francisco Javier Díez de Revenga Torres, en el diccionario biográfico español de la Real Academia de la Historia. Pero creo que este resumen es suficientemente bueno. Simplemente añadiré que en 1926, nos cuenta Díez de Revenga, publicó una novela, Teófilo, esbozo de una vida, y en 1927 su volumen 2+4, Relatos de misticismo y ensueño. Han de ser un poco difíciles de encontrar estos libros, pero bueno, la Universidad de Murcia podría reeditarlos, no sé, de hecho es la Universidad de Murcia, en su revista Tonos Digital, revista electrónica de estudios filológicos, la que recoge también una semblanza de
de Balbuena Prat, hecha por Francisco Javier Díez de Revenga, que voy a añadir, es en el número de 2004, que incluye además una fotografía y un facsímil de un autógrafo. Incluye un autógrafo. Así que, ya que está tan interesada la Universidad de Murcia en historiar a su antiguo profesor, pues yo creo que es la institución adecuada y perfecta para publicar estas poesías y esta novela de Ángel Balbuena Prat. Pero hemos dejado a Pozuelo y Bancos con la palabra en la boca, porque había expuesto 3 méritos y solo le hemos dejado anunciar uno. Había anunciado tres méritos y solo había expuesto uno, perdón, al revés. El primero era la construcción donde el dato se subordina constantemente a la interpretación y que lee. En segundo lugar, dice Pozuelo y Bancos, en segundo lugar, Balbuena emprende el camino de desnudar a la historia literaria del patrioterismo consuetudinario. Claro, para mí esto es la revelación de los castellanos quemando el fuero juzgo y siendo independentistas y montando lo que luego los castellanos le reprochan a los catalanes y lo que ahora los leoneses le están haciendo a los castellanos. Es decir, nos da una imagen de que todo es una estupidez colosal, todo es relativo, nos da una aproximación casi lucianesca y esto es sensacional, destruir estos patrioterismos, pero claro, por supuesto que Ángel Balbuena Prat no puede sustraerse a uno de nuestros mayores patrioterismos, que es el culto a Menéndez Pidal, pero eso es fidelidad de discípulo, mal entendida desde luego porque amicus Plato sed magis amica veritas, y debería haber pensado en esto, que desde luego Menéndez Pidal será su maestro, pero tiene otros deberes más allá de la lealtad hacia el maestro. Pero en general es una obra enormemente destructiva. Por cierto que citando una definición que da de Wenceslao Fernández Flórez, Wenceslao Fernández Flórez dice que con su apariencia, de aquí que con su apariencia conservadora haya mucho de literalmente demoledor, bueno, literal será literariamente más que literalmente, demoledor en la obra de este interesante y ameno novelista. Pues esta historia, a pesar de ser Menéndez Pelayana y Menéndez Pelagiana, Menéndez Pelayesca, y de tener esta lealtad a veces excesiva a don Ramón Menéndez Pidal, esta historia es demoledora. Es gozosa y felizmente demoledora, más que literalmente, porque bueno, esto no arrasa paredes, no valdría para volar un edificio, pero para volar y destruir patrioterismos, como dice Pozuelo y Bancos, y para acabar con mitos o con malas concepciones o con cosas repetidas de memoria y que no se corresponden con los datos, esta obra es perfecta, es una obra demoledora, como dice Pozuelo y Bancos. Desnuda la historia, emprende el camino de desnudar a la historia literaria del patrioterismo consuetudinario. Es, en ese sentido, la primera historia literaria nacida del espíritu regeneracionista de los institucionistas. Pero yo diría que no. Tiene un nacimiento mucho más digno. De hecho, como esto es una nota, puede contestar antes de que termine Pozuelo y Bancos su perorata, puede responder, puede contestar, madre mía, estoy leyendo aquí 3 cosas seguidas. Que termine Pozuelo y Bancos, luego vemos la respuesta de Martín Ezpeleta. Que termine Pozuelo y Bancos. Emprende el camino de desnudar a la historia literaria del patrioterismo consuetudinario. Es, en ese sentido, la primera historia literaria nacida del espíritu regeneracionista de los institucionistas, pero sin las adherencias conservadoras de la tradición. O sea que es más progresista que los regeneracionistas. Pero claro, cuidado, es que aquí está confundiendo. Claro, es que esto, aquí Pozuelo y Bancos tropieza, vamos a ver.
Joaquín Costa es una... El regeneracionismo es Joaquín Costa. Joaquín Costa es una cosa muy respetable. Joaquín Costa. El espíritu de Joaquín Costa. Estupendo. Pero los institucionistas son ya krausistas. Y esto no es científico y no nos sirve para nada. El krausismo es un gravísimo es un gravísimo error. Es un armatoste que no nos sirve para nada. Yo quitaría de aquí la palabra institucionistas. Si nos quedamos con espíritu regeneracionista, sí que valdría y sería perfectamente admisible. En tercer lugar, vamos a ver el tercer mérito de Ángel Valbuena Prat según Pozuelo y Bancos. En tercer lugar, su gran instinto por fijar un canon que ha permanecido inalterado en lo substancial. Bueno, yo diría que eso es más bien coincidencia o casualidad, porque lamentablemente Ángel Valbuena Prat ya no se lo lee como debería leérsele, porque después vinieron otras historias, y de esto habla Pozuelo y Bancos, aunque después de un fragmento que Martínez Peleta se salta. Dice: la empresa llevada a cabo por Valbuena es comúnmente reconocida, pues no hay estudioso de la literatura española, sobre todo si se ha formado antes de 1975. Claro, ese canon dura hasta 1975. Y si luego perdura, pues es más bien coincidencia o casualidad. Sobre todo si se ha formado antes de 1975, que no reconozca cuánto debe su formación a este conocido manual, del que suele destacarse su fina sensibilidad y en general una fuerte personalidad crítica. Pero claro, esto de los regeneracionistas, institucionistas, dice Martínez Peleta, y dice muy bien que... dice: volviendo a esta idea de la historia de la literatura española autónoma, debemos antes de nada subrayar que ahora más que nunca la explicación de la historia de la literatura española radica en un canon que a la altura de 1937, pero claro, esto no desvela nada. Si ese canon se conforma a la altura de 1937, evidentemente el canon que tenemos ahora, en el que la cúspide es la generación del 27, pues no es el mismo. Un canon que a la altura de 1937 estaba más o menos consolidado en cuanto a obras medievales y modernas, menos contemporáneas, evidentemente, y que era básicamente el que proponían los estudios de Menéndez Pelayo. Valbuena no se preocupa demasiado en discutir el canon medieval y moderno si exceptuamos las importantes reivindicaciones de Góngora, coincidiendo con toda su generación, y de Calderón, esta propiamente suya, como ya hemos mencionado. Además de las de otros nombres de autores que Menéndez Pelayo, según Valbuena, descuidó: Ayala, la prosa de Mena, Rojas Zorrilla. En cuanto al canon contemporáneo, presta más atención que Menéndez Pelayo a los autores del 18. Vale, esto es lo que innova frente a Menéndez Pelayo. Pero bueno, más adelante dice: sobre las relaciones establecidas entre las obras españolas, Valbuena contaba, en cambio, con gran número de estudios. La cadena se iniciaba con Menéndez Pelayo. Bueno, la verdad es que, se quiera o no se quiera, y continuaba con Menéndez Pidal, Dámaso Alonso, se quiera o no se quiera, es que todo parte de Menéndez Pelayo. Aunque lo reciba a través de Menéndez Pidal, pues... bueno, me había parecido haber leído que la historia partía voluntariamente de Menéndez Pelayo. Lo que es inequívoco es que sí que parte de Menéndez Pelayo, quisiera o no quisiera, se lo hubiera propuesto o no se lo hubiera propuesto. Porque todo el canon, todos los datos, aunque se odia a Menéndez y Pelayo y no se lo quiera citar, se le den dos patadas, al final se lo acaba saqueando, es asesinato con robo. Porque no se puede prescindir de él. Se prescinde de Amador de los Ríos, pero bueno, en gran medida porque ya está permeado su saber y sus datos y sus conocimientos, ya han llegado a Menéndez y Pelayo. Por curiosidad me gustaría, de una manera completamente improvisada como suelo, pero esto está